¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en el momento exacto de la salvación? Por lo general, se nos presenta como un instante, un flash en el que todo cambia. Pero, ¿es realmente tan simple? Hoy vamos a ver qué dicen las Escrituras sobre cuándo y cómo una persona es salva. Y la respuesta, bueno, quizás no es la que nos imaginamos. A ver, metámonos de lleno en esto. La historia del carcelero en Hechos 16 es un punto de partida perfecto. Él hace la pregunta del millón: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta parece súper directa: cree. Pero, ¿es esa creencia un evento único, instantáneo, que lo resuelve todo? Esa es la gran pregunta que vamos a desglosar hoy. Ok, arranquemos por lo que casi todo el mundo conoce, la idea más extendida: la salvación es por la fe. Y la verdad es que hay versículos muy, pero muy poderosos que apoyan esta idea, así que es el lugar más lógico para comenzar nuestro análisis. Claro, este es uno de los versículos más famosos, ¿no? Y con toda razón. La conexión parece clarísima. Creer en Él es igual a tener vida eterna. Punto. Aquí no parece haber más condiciones. Y la idea se refuerza aún más. Miren la seguridad en las palabras de Jesús. Ojo con esto, que es clave. No dice que el que cree tendrá vida eterna en un futuro. Dice que la tiene, en tiempo presente. Esto sugiere que es algo que se posee en el ahora, en el momento de creer. Y otra vez miren, en el libro de Hechos, el perdón de los pecados, que es fundamental para ser salvos, está ligado directamente a creer. Con versículos así de claros, pues, es totalmente entendible por qué muchísima gente piensa que con creer en un instante ya está todo resuelto. El caso a favor de la fe como el único requisito parece bastante sólido, ¿verdad? Pero como en toda buena investigación hay que preguntarse, ¿estaremos viendo la película completa? ¿Será que nos falta alguna pieza importante en este rompecabezas que nos presentan las Escrituras? Y aquí es donde la cosa se pone buena. Vamos a explorar otras acciones que la Biblia también conecta de forma muy directa con recibir la vida eterna. Y esto podría cambiar un poco la perspectiva que teníamos. Y lo primero que nos encontramos, que, digamos, complica un poco la idea de que solo basta con creer, es el acto de oír. Las Escrituras sugieren que, antes de la fe, hay un paso previo que es indispensable: escuchar la palabra de Dios. Este versículo es fascinante porque usa el mismo lenguaje que vimos con la fe. Así como creer se conecta con tener vida, aquí, oír se conecta con vivir. Entonces, si seguimos la misma lógica, ¿podríamos decir que uno es salvo en el mismísimo momento en que oye? Y bueno, la cosa no termina ahí. Sumémosle otra capa: el arrepentimiento. Esto ya no es solo una creencia pasiva, es una respuesta activa, un cambio de mentalidad, un giro en la dirección de la vida. Aquí el lenguaje es increíblemente directo. No dice que arrepentirse es una buena idea, no. Dice que es para vida. O sea, lo describe como algo que Dios da y que conduce directamente a la vida, de una forma muy parecida a cómo se describe la fe. Y el panorama se va haciendo cada vez más completo, ¿ven? Ahora entra en juego la confesión. Un acto que es verbal, externo, y que se presenta como otro requisito esencial para la salvación. El punto aquí es la distinción que hace el apóstol Pablo, y es de verdad crucial. Fíjense en la secuencia. Con el corazón se cree, sí, claro, pero es con la boca que se confiesa para salvación. Esto sugiere que hay un proceso. La creencia interna necesita ser seguida por una confesión externa. Y para terminar con esta parte, llegamos a la última condición que vamos a examinar, la de invocar o llamar el nombre del Señor, otro acto deliberado muy específico. Este versículo es una conclusión muy potente. A ver, si la promesa es para todo aquel que invocare, eso nos dice que creer por sí solo no puede ser el punto final del camino. Después de creer, todavía queda el paso de invocar su nombre para recibir esa salvación. Y bueno, cuando ponemos todas las cartas sobre la mesa, la imagen cambia por completo, ¿no creen? Ya no parece ser una sola acción aislada. Oír, creer, arrepentirse, confesar e invocar, las Escrituras conectan cada una de estas acciones explícitamente con obtener la vida y la salvación. A ver, para que esto no sea pura teoría, veamos un caso práctico. La historia de la conversión de Saulo de Tarso, quien luego se convertiría en el apóstol Pablo, es un estudio de caso perfecto para entender cómo funciona todo esto. La pregunta es súper directa. En ese momento tan dramático en el camino a Damasco, cuando Saulo ve a Jesús y cree,
¿Fue salvo en ese preciso instante? Y la respuesta que nos da la Biblia, a lo mejor no es la que uno se imagina. Piensen en esto. La Biblia siempre asocia la salvación con paz, con gozo, pero lo que Saulo vive es todo lo contrario: ceguera, angustia. Pasa 3 días así, y el relato en Hechos nos cuenta que sus pecados fueron lavados solo después de que obedeció otras instrucciones. Su fe fue el increíble punto de partida, pero no fue el destino final. Ok, entonces, ¿cómo armamos todo este rompecabezas? ¿Es fe o son obras? Bueno, la respuesta no es elegir una sobre la otra, sino entender cómo se unen de una manera que lo cambia todo. Esta comparación es la clave de todo el asunto. Hay una diferencia gigante entre una creencia que es solo intelectual y una fe que se demuestra con obediencia. La Escritura nos da un ejemplo tremendo. Hasta los demonios creen en Dios, pero esa creencia no los salva para nada, porque no los lleva a una obediencia que transforma. Y con esta nueva perspectiva, volvemos al principio, a nuestro carcelero. Su alegría no vino en el instante en que dijo, creo, no, vino después, cuando él y toda su familia escucharon la palabra y actuaron en consecuencia, demostrando que su fe era una realidad viva, activa. Así que, al final, todo este análisis nos deja con una pregunta que no es sobre un momento en el pasado, sino sobre nuestro presente y futuro. Si creer es ese primer paso indispensable en el camino, la reflexión que queda es, ¿cuál es el siguiente acto de obediencia al que esa fe nos está llamando?